Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de la narración. ¿Pero qué es la narración? Es todo aquel relato de hechos verdaderos o fabulosos. Una narración se compone de una introducción, un desarrollo y un desenlace. Existe un aspecto fundamental dentro de este tema, que es el narrador. Se preguntarán ¿de qué trata el narrador? Pues bien, es el sujeto desde un punto de vista que relata hechos de una historia, presentando personajes, los sitúa en un espacio o lugar determinado y un tiempo determinado, observando hechos que lo rodean y mostrando su forma de pensar y su forma de comportarse. Existen dos tipos de narrador: en primera persona, que es quien cuenta los hechos participando en la historia, y el narrador en tercera persona, quien cuenta la historia estando fuera de ella. Existen 7 elementos importantes dentro de la narración: el tema, el argumento, la acción, la estructura, los personajes, el tiempo y por último, pero no menos importante, el espacio. Explicaremos cada uno de los elementos de la narración. El primero sería el tema. Es la idea en torno a la cual gira la acción. Normalmente se debe expresar en muy pocas palabras. 2. El argumento. Es el resumen de los acontecimientos más importantes de la narración. 3. La acción, formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. 4. La estructura. Estos acontecimientos están interrelacionados entre sí y se pueden distinguir 3 partes dentro de la narración: planteamiento, nudo y desenlace. 5. Los personajes. Los personajes son aquellos que realizan las acciones según relata el narrador, y por su importancia dentro de dicha acción pueden ser principales, secundarios y episódicos. Los principales son los que llevan el peso de la acción y se divide en protagonista, que es el personaje más importante de todos, y el antagonista, que es el oponente al protagonista. Luego tenemos los personajes secundarios, que son los de menor importancia, es decir, que no aparecen tanto en la acción de dicha historia. Y los episódicos son aquellos personajes que aparecen de forma espontánea y no tienen un papel importante en el desarrollo de la acción. El tiempo es aquel elemento de la narración que tiene en cuenta la duración, sucesión y ordenación en que se producen los distintos acontecimientos. Dentro del tiempo tenemos que tomar en cuenta 2, o bien diferenciar 2: el externo y el interno. El externo es la época en que la acción se desarrolla, siglo, año, y puede ser en el pasado, presente o futuro. El interno es el que afecta tanto a la duración de la historia como a la forma de relatar los hechos. Dentro de este mismo tenemos que tomar en cuenta el tiempo de la historia, que es cuánto dura la acción: un día, una semana, años, y el tiempo del relato, que aquí las acciones se pueden presentar en un orden diferente. Este orden puede afectar tanto a la estructura como al tiempo del relato. Y existen otros tiempos, como el lineal o cronológico, que es cuando se cuenta la historia desde el principio hasta el final, es decir, los acontecimientos aparecen en el orden en el que sucedieron. El tiempo retrospectivo se refiere que cuando se empieza a contar la historia, pero desde el punto final. Y el tiempo contrapunto es cuando se empiezan a contar la historia en cualquier punto del relato. Se alteran sin orden aparente de hechos del presente
con hechos del pasado y futuro. El espacio es el componente narrativo que se refiere al lugar en el que se desarrolla la acción y por el que se mueven los personajes. Pueden haber espacios urbanos, rurales, idealizados y fantásticos. Se preguntarán, ¿qué clase de narraciones existen? Tenemos el cuento, la fábula, la leyenda y el mito. Pero, ¿cómo realizar una narración de manera correcta? Existen 3 aspectos que usted debe tomar en cuenta. Sentar las bases de su historia, escribir su propia narración y reforzar su historia. Adelante, construye tu propia narración.